Listo. Vamos a compartir. Allá. Bien. ¿Listo? Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, Bien, hasta aquí habíamos dejado. ¿Listo? Ok. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle funcionalidad a nuestro código, porque ustedes saben bien que a una base de datos no solamente se le insertan datos, sino que también se le consultan, se le editan, se le borran datos, ¿vale? Entonces, lo que quisiera yo hacer aquí es lo siguiente. Antes de seguir, digamos, voy a decir aquí, editar datos, ¿sí? Ok, hoy vamos a dedicarnos a, digamos, a probar este comando que me permite editar datos en la base de datos, por supuesto. Bien, fíjense que aquí estamos dentro del using. Esto no necesariamente tiene que ir dentro de la misma parte. Acá arriba estamos para insertar datos, ahora acá vamos para editar datos. El próximo encuentro yo quisiera que empezáramos a separar y darle orden a todo esto, pero por un principio quiero que entiendan para concentrarnos en precisamente en las sentencias que le dan sentido como a los queries y sí, a la conexión de base de datos. Antes de ordenar, de separar en métodos, separar en clases, fíjense que aquí todo lo estamos haciendo en el mismo lugar. Antes de hacer ese ordenamiento, esa separación de responsabilidades, yo quiero que nos centremos simplemente en mirar los detalles, en detalles generales, ¿vale? Entonces, vamos a editar datos. ¿Qué es editar datos? Es por ejemplo, en nuestra base de datos, que está guardando solo nombres, ¿cierto? Vamos a decirle que quiero modificar un dato, ¿sí? O sea, ya hay datos almacenados en la base de datos y vamos a modificar un dato. Eso es muy, muy frecuente, digamos, en las bases de datos. De hecho, es natural que haya esa opción. Para ello, entonces vamos a decirle console write. ¿Se ve bien el tamaño de la pantalla ahí? sí, Ok, digite el nuevo nombre, ¿vale? ¿Listo? Podríamos decirle, incluso, a ver, vamos a comentar para que no se ejecute todo esto. Podríamos darle a comentar aquí, ¿sí? Acá arriba ya estamos pidiendo un nombre, ¿cierto? Vamos a capturar ese nombre aquí en esta variable. Es el nombre que vamos a editar. Y acá abajo vamos a decirle que me guarde, ¿cierto? Ese nuevo nombre aquí, ¿vale? Listo, en esta variable. Ok. Y ahora, después de que guardo aquí, voy como ya hemos hecho anteriormente, a escribir en lo que va a consistir el query de edición. Vamos a llamarle edit query, ¿vale? Como de query es consulta, ¿no? Consulta de edición, por decirlo así, ¿vale? Entonces, una consulta de edición de datos, bueno, como todo query, vamos a arrancar con una arroba, ¿cierto? Para que tenga sentido así. Vamos a decirle update, ¿cierto? Y esto que estoy escribiendo aquí ya es lenguaje SQL. ¿Cuál es la sentencia que me permite a mí editar nombre? Vamos a decirle aquí, ¿cierto? Personas, creo que se llama. La tabla. Sí, personas. Ok. Update personas, ¿vale? Y vamos a decirle set, ¿cierto? Nombre igual. Digamos, este es el nombre de la columna, ¿vale? Nombre va a ser igual a lo que esté guardando el parámetro nuevo nombre. Aún no lo he añadido como parámetro, pero lo estoy escribiendo aquí en el query. Más adelante va a tener sentido. Donde, ¿cierto? Vas a colocar, vas a colocar en la tabla personas este nombre, ¿cierto? Que en la columna nombre, el contenido de este parámetro, de esta variable, arroba nuevo nombre. ¿Dónde lo vas a colocar?
donde nombre sea igual a arroba nombre, ¿vale? Donde la, la columna nombre sea o coincida con lo que tiene este otro parámetro. Fíjense que aquí estoy usando entonces dos parámetros, nuevo nombre y nombre. En la consulta anterior yo solo utilizaba arroba nombre. ¿Dónde está? Aquí. Arroba nombre. ¿Vale? Acá en esta otra consulta que es de actualización, yo tengo que buscar, por ejemplo, vamos a irnos acá. Aquí yo tengo unos nombres. Vale. Génesis Rincón, ¿vale? Donde esté escrito Génesis Rincón, ¿cierto? Ahora vas a escribir tal otro nombre, ¿vale? Entonces fíjense que esa expresión de forma lógica me está, digamos, exigiendo dos datos. El nombre antiguo, en este caso Génesis Rincón, y el nuevo nombre, ¿vale? Entonces por eso es que este query debe tener dos valores aquí, dos parámetros nuevos, ¿vale? Ahora, vamos a crear, ya que tenemos aquí esta sentencia, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que crear? Luego del query, ¿qué creen que ustedes que tengo que crear aquí? Primero, ¿entendieron el query? ¿Sí? Actualice la tabla persona, coloque en la columna nombre el valor que tenga esta variable llamada nuevo nombre, ¿vale? Nuevo nombre. Ya vamos, ahorita tenemos entonces que asociar esta variable con ¿cuál? Con esta que está acá, ¿cierto? Recuerden que esta que está acá es de nuestro programa C#, pero tenemos que asociarla con este parámetro también para que coincidan, ¿sí? Para que este le pase el valor a esta otra, ¿sí? Tal cual como hicimos arriba, que nombre le pasaba en arroba nombre, ¿listo? ¿Sí se entiende esa parte ahí? Bien, pero ¿dónde vas a modificar? En todas las tablas o en alguna en particular? Ok, vas a modificar donde nombre, es decir, donde la columna nombre coincida con lo que esté escrito en este parámetro nombre. Y este parámetro nombre, nuevamente, tenemos que asociarlo, ¿cierto? Tenemos que asociarlo con la variable esta de acá arriba, ¿cierto? La variable esta nombre, ¿sí? Por cada query que yo voy a hacer, tengo que ir asociando, ¿listo? Bien, ¿dónde entonces, antes de asociarlos, qué tenemos que crear? Antes de asociar esos parámetros con las variables, ¿qué es lo que tenemos que crear? Tenemos que crear un objeto muy importante. ¿Cuál es ese objeto? La conexión, o sea, Bueno, el SQL command, el objeto SQL command, ¿vale? el El objeto es. objeto SQL command, ¿vale? Sin ese objeto SQL command no tenemos ninguna chance de conectarnos, ¿cierto? A nuestra base. Es decir, no tenemos la chance de, no de conectarnos, sino de ejecutar una función, ¿cierto? Y acuérdense que yo necesito crear una nueva ejecución. Es como crear un nuevo botón. Ahora este es el botón de editar, ¿cierto? Y el botón se crea con SQL command, ¿cierto? Y ahí le puse edit comando, ¿cierto? Aquí es igual a new, No, new ¿cierto? Ujú. SQL SQL command. command, y le Y das como entre, parámetro sí, arroba nombre y... arroba nombre, ¿estás segura? Ah, no, no mentiras. Eh, ¿Qué es lo que necesita un comando de, el, el sí? edit query, El query, correcto. La sentencia que se va a ejecutar, en este caso, es edit query, pero además de edit query, ¿qué necesita? la conexión. La conexión. ¿Por qué? Es decir, vas a ejecutar esta línea de comando, pero ¿a dónde lo voy a ejecutar? Dice él, ¿cierto? Porque pueden Ok. haber una, dos, tres, cuatro, cinco conexiones, ¿cierto? Entonces le vamos a dar el comando, el parámetro conexión. Ahora sí que tengo el comando que llamé edit comando creado, ¿qué necesito hacer? Asociar las variables, ¿cierto? Arroba nuevo nombre la necesito asociar con
nuevo nombre y arroba nombre, ¿cierto? Porque son los dos parámetros que están allí, la necesito asociar con el nombre de acá arriba. Eso se tiene que hacer para cada objeto SQL command que yo vaya creando, ¿vale? ¿Sí? Porque ustedes puedan decir, ok, Alfonso, pero es que acá arriba ya todavía has asociado arroba nombre con nombre, ¿cierto? Pero este era otro comando, este era otro objeto SQL command, ¿vale? Con otro query, ¿cierto? Este es otro objeto. Entonces, por cada objeto que yo voy creando de SQL command, yo ahí necesito ir asociando las variables que van a estar implicadas en ese query, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezaría yo allí? Como para asociarlos. ¿Cuál sería la, eh, la, la sintaxis? Edit comando, ¿cierto? Punto, eso está copiado en el anterior ejercicio, parameters, punto, add, voy a agregar, ¿sí? Esas asociaciones, ¿vale? Entonces voy a decir new equal parameter, ¿cierto? Le voy a dar por parámetro, ¿qué objetos? Primero voy a ponerle el arroba nuevo Nuevo nombre, nombre. ¿cierto? ¿Y con quién lo voy a asociar a ese nuevo nombre? Con la variable que se llama nuevo, Nuevo nombre. nuevo nombre, correcto, ¿vale? Y ahí yo asocié ya estos dos objetos y los agregué al mismo tiempo, ¿cierto? Al objeto SQL command. ¿Me siguen hasta allí, chicos? Sí. Fernanda, ¿estamos por ahí? Creo que no podía escribir. Bien, ahora, ¿qué otro? O sea, para la Ahora, otra sería lo mismo. ajá, Para el nombre, o sea, exactamente. edit command punto parameters add Exactamente. Edit comando punto parameters parameters punto punto add add. Exacto. New new. SQL parameter, ¿cierto? Y Ahí entre sería paréntesis, arroba nombre, entre comillas, arroba nombre. ¿Sí? ¿Con coma quién? nombre, con nombre. Nombre, correcto. Excelente. Ahí ya asocié, le estoy diciendo, ok, cargue en arroba nuevo nombre, que la tienes acá en el query, lo que esté escrito en nuevo nombre, lo que hayan guardado allí. Y en arroba nombre, lo que esté escrito en nombre, ¿cierto? Quiero Sí. que entiendan que esto es SQL. Esto no es C Sharp, ¿cierto? Esto es SQL y esto es una sentencia, pues, al parecer muy sencilla, ¿cierto? Hay que acostumbrarse porque es un lenguaje nuevo, pero para actualizar, es decir, para editar, que es una actualización de datos, se utiliza la palabra reservada update y esta es su sintaxis. Update, nombre de la tabla, set, palabra reservada, nombre de la columna, igual al nuevo valor y acá un filtro. ¿Acaso quiero cambiar o poner ese nombre nuevo en todas las columnas? No, tengo que filtrar. ¿Dónde es que voy a hacer ese cambio? Ese es ese where, ese filtro, donde el nombre de la columna coincida con el valor que transporte el parámetro nombre. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es decir, digita el nombre de la persona que quiere editar. Un ejemplo, ¿vale? Ese nombre de esa persona que va a editar se va a guardar en la variable nombre, ¿ok? Podemos ponerle nombre viejo, un ejemplo, ¿cierto? Bien, listo. Entonces, después va a salir este mensaje, digite el nuevo nombre y lo va a guardar en nuevo nombre. Entonces tengo un nombre viejo y un nuevo nombre, pero ojo, son variables de C Sharp. Estas variables de C Sharp, los valores que contienen, tengo que incrustarlos en el lenguaje SQL, ¿vale? Y para ello yo utilizo estos parámetros, arroba nuevo nombre y arroba nombre, pero no es suficiente con eso. Tengo que crear el comando, el objeto SQL command,
¿cierto? Y asociar esas dos variables. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Es importante para mí que me digan sí, sí entiendo o no, estoy un poco perdido. A mí me falta práctica. Vale, pero ¿se entiende el sentido más o menos de por dónde va el asunto o no? Pues Sí. sí, ahí más o menos sí entiendo. Vale, ¿tienes Si puede alguna explicarme duda nuevamente esa parte, se lo exacta? agradezco mejor. ¿Cómo? Si puede explicarme esa parte nuevamente, se lo agradezco. Sí, esta parte, ¿vale? Ajá, ahí es. Génesis, ¿tú podrías intentar explicarlo? Es un ejercicio también para ti, si quieres. Sí. Vale. O sea, primero se crea un comando que siempre iría en el query, ¿sí? Ahí ya sea insert o en este caso update para actualizar datos. Después de que se crea el update, se menciona en qué bases de datos vas a modificar. Después bueno, se pone la palabra reservada set, ahí especificas en qué columna específicamente. Y ahí Ujú, dices que la columna nombre es igual a nuevo nombre, o sea, cuando nombre sea igual al nombre que se ingresó al inicio que ujú, ingresa el usuario. Después ok, necesitamos crear el objeto SQL command, en este caso se llama edit command. sí. Bueno, creamos new SQL command y le damos como parámetro edit query y la conexión. Eso siempre se Para, hace así en ese orden, ¿vale? ok, para convertir el nuevo nombre del comando que hay arriba en la línea 32 En el query. con, Ujú, sí, con el que está en la línea 31. Para sí, eso es lo que está haciendo la línea 35, el ok. Para edit asociar los dos, para el parámetro con asociar, la variable, ¿vale? exacto, para asociar el Sí, parámetro que se hizo con lenguaje SQL, SQL con correcto. el de C#, ¿m? Ok, Y se puedan exactamente. entender. Exactamente. Es que esto es muy importante, Daniel. O sea, aquí estamos tratando dos lenguajes en este momento, ¿vale? Uno que es para acá, para la base de datos. Este señor de acá maneja este lenguaje, algo así por el estilo. Ese lenguaje se le llama SQL, ¿vale? Él no entiende otra cosa. Él solo entiende un lenguaje. SQL. Todas las, digamos, todas las sentencias que le lleguen acá, todas las órdenes que le lleguen acá, tienen que estar en ese lenguaje SQL, ¿vale? Ese es este lenguaje que tenemos acá. Es decir, nuestra aplicación acá, cuando quiera conectarse a la base de datos, tiene que manejar esos dos lenguajes. Uno, por un lado, C Sharp, por supuesto, que es un lenguaje nativo, pero por otro lado tiene que buscar los mecanismos de tratar de comunicarse con lenguaje SQL, ¿sí? Hacia la base de datos. ¿Se entiende ese sentido por lo menos? ¿Sí? Daniel, Sí, ahí estamos más claros. De igual manera me ¿vale? toca practicar porque eso mañana se me olvida si no practico. Pero quiero que entiendas el sentido. O sea, otra cosa es mecanizar, yo te entiendo. Otra cosa es mecanizar, como cuál es después de esto, qué línea viene y después cuál otra viene. Sí, es normal, ¿vale? Pero quiero que entiendas el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora digamos, creando un botón para editar datos? Yo le llamo botón al objeto SQL command, ¿cierto? Ese SQL command, ¿cierto? Es como, digamos, ese mensajero que, fíjate que SQL command es una clase. Mira, si yo le doy aquí, arriba me va a decir class Microsoft Data SQL Client.SQL command, ¿cierto? ¿Qué quiere decirte eso? Que pertenece a una clase, es decir, que pertenece al lenguaje C Sharp, ¿sí o no? Sí, Ajá. ¿Vale? Bien. Pero este señor es muy importante porque es como el traductor de C Sharp a SQL, ¿sí? Es el que va a traducir lo que estamos diciendo en lenguaje C Sharp hacia SQL.
es el mensajero. Por eso es que en él se centra mucho esta parte. ¿Sí? Primero, le estamos dando el mensaje. Este es el mensaje que vas a llevar, Señor. ¿Vale? Y luego lo creamos y le pasamos ese mensaje, ¿cierto? Cuando tú estás mandando un mensaje a alguien, necesitas dos datos. ¿Sí o no? Uno es el mensaje. Tú llamas al mensajero y le dices, oiga, necesito que lleves este mensaje, esta carta, ¿cierto? Que dice esto y esto y esto. ¿Qué te va a decir el mensajero? Una pregunta normal, sencilla, lógica. Dame el mensaje, ¿no? Dame el mensaje y la otra pregunta, el otro dato que necesita el mensajero, ¿qué es? La dirección, La hacia dónde va. dirección hacia dónde va. Eso son estos dos. Este es el mensaje que va a llevar y este es hacia dónde lo va a llevar. Eso es el mensajero. ¿Se entiende? Sí, ahora sí estamos más claros, estoy más claro. Perfecto. Ok. Para que el mensajero, ¿cierto?, pueda, digamos, asociar bien las cosas, traducirle bien, porque además es un mensaje a un chino que vive por allá en otra parte, ¿cierto?, que no habla tu mismo idioma. Ese mensajero tiene otra función, que es la de traducir tu carta. ¿Sí? La de traducir esa carta. Entonces, ¿qué le estás diciendo tú? Ok, bien, en este lenguaje de acá, digamos, esto es lo que estoy tratando, este es el mensaje, ¿listo? Que le estoy mandando al Señor, al que no habla mi idioma. Ok, bien, te estoy dando una indicación adicional, mensajero, donde dice @nuevo nombre, tú que me entiendes a mí, le vas a decir, vas a poner allí, en lugar de @nuevo nombre, vas a poner otro valor. ¿Cuál? El que está aquí en nuevo nombre. ¿Qué es? Es una variable local a mí. ¿Sí? Es mía. ¿Ok? Esa es una asociación entre un parámetro, porque allá en SQL no se le llama variable, sino parámetro. Este es un parámetro que estoy asociando con nuevo nombre. ¿Cómo así que asociando? Ok, lo que esté guardado en nuevo nombre, guárdalo aquí o transpórtalo aquí en @nuevo nombre. Entonces, si aquí hay un nombre escrito, ese nombre escrito va a estar transportándolo allí. ¿Listo? Y asociemos también lo que está en el nombre antiguo con este otro parámetro, ¿cierto? Entonces, donde encuentres @nombre, que es aquí, escribe por favor el nombre viejo, el que estaba aquí escrito en nombre. Con esos datos, nuestro mensajero ya tiene para ir a la base de datos y dar el mensaje. ¿Se entiende? Sí. Ok, ok. Ujú. Bueno, ahí vamos. Necesito que repases estas clases y que digites el código y rayes también, así como venías haciendo. Vale. Listo. Luego que ya tenemos, ahora sí, al mensajero con todo el paquete, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen que hay que hacer? Ejecutarlo, decirle, bueno, listo, vete. ¿Sí o no? Ajá. Ejecútate, ¿cierto? Y es esta Mm, digamos, la sentencia que me está sugiriendo precisamente aquí. Pero es que la clase anterior dijiste que el non-query es para cuando no retorna nada, pero ahí sí retornaría, ¿no? Porque actualiza. O eso Está no. actualizando en la base de datos, ¿cierto? Vaya, escribe, por ejemplo, donde dice Génesis Rincón, ahora vamos a poner Génesis Estrada, ¿ok? Ajá. La operación se ejecuta acá, ¿cierto? Más no retorna Mas nada. no retorna nada. Ah, ok. Esa es una buena observación, ¿vale? Listo. ¿Sí? Entonces, este es un método, ¿cierto? Que va a retornar, no es un void, fíjate, va a retornar un entero. El execute non-query, a pesar de que se supone que no devuelve ningún dato, en realidad está devolviendo uno. ¿Ese entero qué significa? ¿Alguien lo recuerda? La columna, donde está El, editando. el número de columna El número de columna, exacto. Donde está afectada. editando. Fíjate aquí, esto
esto que estamos viendo aquí es la documentación de ese método. ¿Y qué te dicen devuelve? The number of rows affected. Ah, ¿Sí? El sí. número de filas afectadas, no de columnas, de filas afectadas. ¿Vale? Entonces eso yo lo puedo guardar tranquilamente en una variable. ¿Sí o no? Ajá. Entonces declaremos una variable de tipo entero, ¿cierto? Ah, yo creo que habíamos creado ya una, Ese filas ya estaba afectadas. arriba. Ahí en Eso, la filas 25. afectadas. Pero vamos a dejarla, sí, vamos a filas. Porque arriba lo dejaste como bar y en esta lo vas a dejar como int. Cualquiera de los dos es normal, Ok. ¿vale? Var es un tipo de dato genérico, es decir, ahí cabe cualquier tipo, le dejas a la interpretación Mm, de C# que diga, ah, ok, este método me va a volver un entero, vale, si yo pongo aquí var, ¿cierto? Puedo hacerlo fácilmente. Le estás diciendo, ok, almacene aquí en esta variable lo que me arroje este método. Ok, ella busca, ok, pero este método que me va a arrojar hacia afuera, un entero. Entonces, esta es una variable de tipo entero. Eso es una declaración implícita de variable, ¿cierto? Es decir, es un tipo de dato, yo lo he querido usar para que crear esta controversia, esta inquietud, ¿cierto? Que existe en C#, se encuentra muy a menudo, ¿vale? Pero es lo mismo que declarar in o var. Eso lo hace de forma automática. ¿Listo? ok. Vale, entonces ahora podemos escribir, ¿cierto? Filas afectadas en la edición, puede ser, ¿cierto? Y concatenamos con filas afectadas. ¿Sí o no? Sí. Vamos a probar esto. Vamos a probar entonces digamos, esta sentencia. Vamos a mirar, a ver si funciona. Tanta cháchara es verdad. Ok, aquí vamos. Digite el nombre de la persona que quiere editar. Ver, habíamos dicho Génesis Rincón, no tiene tilde, tiene que coincidir, ¿vale? Con mayúsculas y espacio. ¿Listo? Bien. Digite el nuevo nombre, ¿vale? Vamos a ponerle Génesis Estrada, habíamos dicho, ¿no? Algo así. Ajá. Bien, filas afectadas en Ah, la sí. edición, fin. Ahora vamos acá, acá donde el señor, ¿cierto? Y vamos a ejecutar esto. Y aquí vemos que se editó Génesis Estrada, Ujú. ¿vale? Estamos afectando a nuestra base de datos desde nuestro programa C#, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es una de las Sí. operaciones, digamos, más esenciales, tanto como editar, porque los datos se pueden tener que editar, se tienen que editar. Cuando estudien, por ejemplo, administración de bases de datos, que profundicen un poco en el lenguaje SQL, se va a dar cuenta que todo esto se puede hacer, digamos, con disparadores, que son otro tipo de métodos, son como métodos, pero que están escritos allá en la base de datos, ¿sí? O sea, yo acá podría crear un método que me realice esa adición. ¿Vale? Y desde acá, desde el programa, ya no tengo que escribir la sentencia, sino que tengo que llamar a ese método que yo sé que existe allá en la base de datos, ¿sí? Es otra Como forma de así me trabajo. perdí? O sea, en vez de Imagínense que esto es hacer un el método. edit, el query, ¿cómo así? Sí, imagínense que este es un método, ¿vale? Ajá. Le estamos encargando a ese método, ¿cierto? Que haga todo, se encargue de todo, ¿cierto? Sí. Que escriba el nombre, que le estamos dando incluso la sentencia SQL acá, ¿cierto? Le estamos dando todos los datos, el nombre viejo, el nombre nuevo, etcétera. Todo, todo, todo. Todo lo estamos haciendo desde acá. Estamos haciendo que SQL sea muy pasivo, SQL Server, ¿sí o no? Porque él Ujú. está recibiendo simplemente órdenes y las ejecuta acá y punto. Se afecta a la base de datos. Pero nosotros también podemos hacer que acá haya métodos. ¿Listo? Métodos. Ok. ¿Sí? Eso se llama procedimientos almacenados
Hay otros que Y se solo llaman sea triggers llamarlo desde C#. y sea solo llamarlo desde C#, Mm, ¿vale? Y ejecutarlo. Llamarlo desde allá, ya no tendríamos que escribir acá sentencias SQL, sino que simplemente llamar a la base de datos y al procedimiento almacenado de la base de datos y punto. Pero ese es otro lenguaje, ese es otro lenguaje. Es procedimiento almacenado, está escrito en lenguaje SQL y tiene sus propias sintaxis, pero cuando lo estudien se van a dar cuenta que tiene mucho en común con los conceptos que hemos visto, como parámetros, variables, es como un método. Van a ver que es un método. ¿Listo? Bien, pero por el momento es simplemente un comentario. ¿Listo? Listo. Entonces, bien, eso es editar datos. Son las 7, vamos a aventurarnos a leer datos, a traer datos. Génesis decía que este es un execute non-query, ¿cierto? Porque no trae datos, a pesar de que trae el número de columnas de filas afectadas, en realidad no trae datos contenidos en las tablas de las bases de datos. Vamos a crear un ejercicio que sí traiga datos de la base de datos. O sea, que me permita leer los nombres que están en la base de datos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a decir aquí, leer datos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a decir aquí, por ejemplo, en la base de datos. ¿Vale? Y vamos a decirle, vamos a poner el query. ¿Listo? Var, esto es un tipo select. Select es el que selecciona todo, ¿vale? Del query. Y consiste en lo siguiente. La palabra sería select reservada, from. select, sí, el from es cuando quieras aplicar como un filtro. Puede ser así. Ok. Select nombre, ¿cierto? From persona. Sí, más o menos lo que tú dices, un poquito en orden, ¿vale? Estamos diciendo aquí que seleccione todos los nombres de la tabla personas. ¿Listo? Eso es todo lo que estamos haciendo. Ese es el query, ¿vale? El select query. Ahora, ¿qué tenemos que crear? Muchas gracias. ¿Qué tenemos que crear ahora? El SQL. El SQL command. Eso. SQL Bien. common. SQL command, ¿vale? SQL command. ¿Cómo se escribe? Con doble M. Doble M, sí. Ajá. Vamos a ponerle un nombre a SQL command. Sería select. ¿Mm? Select Select common, algo así. select comando, correcto. Ujú. Igual Select a new. common. Eso, new. Bien, estoy creando el mensajero. ¿Qué mensaje le voy a mandar? El select query que acabo de crear. ¿Hacia Select dónde? query. Hacia la A la conexión. conexión. Esa es la dirección. El mensaje y la dirección. Eso es todo lo que necesita. Eso es el concepto de parámetros en un constructor. Ok, ¿cuáles son los datos que necesita para que esto empiece a funcionar? ¿Y ahí ¿Vale? qué? O sea, ahí sí ya ahí no se usa non-query que usamos. Exactamente. Ahora, lo que necesitamos, y aquí eso es una buena observación, porque este sí va a traer datos. Es decir, este va a irse hasta acá, va a leer todos estos datos que están aquí y como transportando esta tabla, ¿cierto? Como llevándola a C#, ¿cierto? Llega hasta acá y tenemos que almacenarla en otro objeto, ¿sí? Entonces, Ajá. eso no es el mismo mensajero. El mensajero es el que lleva el mensaje. Ahora, la carga de regreso la vamos a tener, ¿cierto? Es como, ahora lo que vamos a hacer es mandar un mensaje, oiga, mándeme tal, tal y tal cosa, ¿ok? Entonces, el mensajero necesita ya como tal, como lo hemos visto, la dirección y el mensaje, pero ahora necesitamos otro agente, otra entidad, que es el transportista de datos, por decirlo así, el camión donde vamos a montar los datos que vamos a traer hasta C#, ¿vale? Entonces, ese es el llamado SQL
Data Reader. Mm, SQL Data Reader es un objeto, ¿cierto? Que me va a permitir, por decirlo así, transportar los datos, ¿vale? Entonces, le voy a pasar, mira que aquí estoy llamando, en este lado del código, estoy llamando a este señor, al mensajero, y le estoy diciendo ejecútate, ¿sí? Pero ejecútate en forma reader, ¿vale? Es decir, que me vas a traer información. Ahora ya no es non-query, que es el que simplemente ejecuta ya y punto, no trae nada, ¿cierto? Ahora sí me va a traer datos. Entonces ahora le digo que se ejecute en forma reader, que lea, que vaya, lea, traiga, y eso que traiga me lo almacene en este objeto de tipo SQL Data Reader. ¿Se entiende? Aquí en este reader, entonces, queda almacenado toda la información de la tabla. Toda esta información de la tabla. ¿Ok? Toda esta información está contenida en el reader. ¿Se entiende? sí. ¿Vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues coger al reader y sacarle toda la información, desempaquetar todo lo que traiga este camioncito llamado reader. ¿Sí o no? ¿En una variable? Bien, ahora hay que recorrer este reader. El reader es como una estructura, ¿sí? Que va a contener una tabla, ¿sí? Sí. Es una estructura, podríamos pensarlo como un arreglo bidimensional, pero básicamente podemos pensarlo como, sí, una variable que almacena una tabla. ¿Listo? Y aquí pueden haber más y más columnas. Todo eso lo va a almacenar en una sola variable llamada reader, en este caso de tipo SQL Data Reader. Ahora lo que tengo que hacer yo es iterar en ese reader para ir sacándole los datos, como cuando uno itera en un arreglo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuántos datos tiene reader? No sé, la verdad no tengo ni idea cuántos datos. Entonces yo no lo puedo iterar con un for, como lo hacía con los arreglos, porque un arreglo pues ya trae, digamos, ese dato, una longitud, ¿cierto? Y ya yo sé hasta dónde tiene que llegar la lectura. Acá no, el reader es más incierto. Entonces, cuando yo no sé cuántas veces tengo que iterar, yo utilizo el while, ¿cierto? While reader, ¿cierto? Punto read, es decir, esto es una expresión booleana. Esto es un método que viene ya con los objetos de SQL Data Reader. Read es un método booleano que me va a decir, sí, sí tengo contenido, ¿ok? Es decir, vamos a iterar mientras reader tenga un contenido, ¿sí? ¿Vale? Entonces vamos a decir aquí, vamos a decir esto. Atención aquí, var, vamos a utilizar var nuevamente. ¿Cuántos datos tiene mi tabla? Tiene solo nombres, ¿verdad? Entonces vamos a declarar una variable llamada nombre persona, donde vamos a ir guardando, ¿vale? ¿Guardando qué? Lo que reader, ¿cierto? El objeto reader contenga en la columna nombre. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que reader es una tabla, ¿cierto? Reader es una tabla y esa tabla contiene una columna llamada nombre. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Tiene varios registros, no sé cuántos van a ser, pero yo voy a ir iterando. Ok, ve pasándome este dato, el primer dato, Alfonso Lara, y guárdalo aquí, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo luego con ese dato? Pues imprimirlo, por ejemplo, porque me interesa imprimirlo, ¿vale? Pero antes de guardar este dato aquí, este dato viene como de una variable, ¿cierto? Que no es necesariamente un string, ¿cierto? Yo necesito pasarlo a string primero, ¿vale? Ese dato, Alfonso Lara, no viene como un string, viene desde una codificación SQL, ¿vale? Y necesito pasarlo a string. Luego que lo paso a string, lo guardo en esta variable, que es esta variable de tipo string, para no confundirme, ¿vale? ¿Se entiende?
¿Y qué Mismo hago que yo hicimos ahora? antes, ¿no? ¿Cómo? Es volver a traducir, como hacer lo mismo que hicimos al inicio. Lo que hicimos al inicio, ¿dónde? O Perdón. sea, digamos, es como hacer algo similar a la línea 35 y 36. Oh, ok. Convertirlo para, o sea, así Exactamente. como se ingresan, así mismo se sacan. Bueno, Exactamente. sí, Traerlo, pero en el sentido eso se trae. contrario, ¿cierto? En el sentido Exacto. contrario. Ujú. Entonces voy a imprimir el nombre de esa persona, ¿vale? ¿Cierto? Eso lo va a hacer mientras que reader, o sea, reader.read es el que permite avanzar. Luego que imprimimos el nombre de persona, ahora sí, como estamos en un bucle, va a irse hasta acá, ¿cierto? ¿Hay un contenido en esa columna? Sí, hay un contenido. Ok, entonces esto es cierto. Y va a entrar y va a hacer esto. Va a imprimir ese nombre. Luego que llega acá, vuelve acá y encuentra contenido en la siguiente. Sí, vuelve y haga lo mismo, ¿cierto? Así sucesivamente. Cuando llega aquí a Génesis, ¿cierto? Que ya lo escribió, vuelve hasta acá y dice, reader.read, ¿encontraste algún dato acá abajo? No, ya está vacío. Se rompe el ciclo. ¿Se entiende? Sí, Entonces aquí voy a poner reader.close para mayor seguridad. Porque necesito cerrar ese lector, ¿vale? Ese lector va a quedar abierto, ¿sí? Y necesito cerrarlo. ¿Listo? Ese sí lo hago de forma explícita. ¿Ok? Vale, entonces vamos a ejecutar, vamos a comentar esta de editar, porque quiero leer solamente los datos, tampoco quiero que me pida nombre acá. Vamos a comentar. Y solamente voy a ejecutar este de leer datos. Es decir, no le voy a pasar nada más, que me lea los datos. ¿Listo? Darle guardar, ejecutar, a ver qué sale. Vemos que acá me ha traído los nombres. Alfonso Lara, nombre, Alejandra. El último es Génesis Estrada. ¿Vale? Traímos los datos y los pasamos ahora de SQL a C#. ¿Se entendió esa parte, chicos? Los noto muy, muy en silencio. ¿Vale? Por Pues eso ahí vamos. yo insisto que practiquen, practiquen y practiquen. Esto es mucho más sencillo, lo que pasa es que es nuevo. Es más sencillo de lo que parece, pero es nuevo. Y requiere un respeto en cuanto a sintaxis y orden, ¿vale? Pero esto es lo que estamos haciendo. En primera instancia, lo que pido es que entiendan el sentido general de lo que se está haciendo, ¿vale? Que comenten lo que entiendan aquí línea a línea, ¿cierto? Todo lo que quieran. Si tienen preguntas, pueden escribirlas sobre el código también, ¿cierto? Es muy importante también que escriban preguntas, ¿cierto? Y hagan ese tipo de ejercicio. Eso va a ayudarles muchísimo, la verdad. Y bueno, esta era la clase que tenía preparada para el día de hoy. No sé si, eh, digamos, tienen alguna duda. De pronto, si tienen dudas, necesito que hagan el ejercicio, ¿cierto? Cuando hagan el ejercicio, tienen más dudas todavía, ¿vale? Y pues nada, se tiene que realizar de esa manera, ¿ok? Génesis, lo que podemos hacer es ahorita nos podemos quedar un momento ajá, y tratar de hacer que esto funcione para ti también, tu base listo. de datos, ¿vale? Chicos, ¿tienen alguna otra duda? Espero Por ahora, que, pues espero que practiquen entonces, ¿vale? Si no hay dudas, no está del todo bien eso, hay que practicar para que surjan esas dudas, ¿sí? Para que surjan los errores y todo lo demás. Todo eso es necesario. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos en la próxima y pues nada, voy a detener la grabación hasta acá, ¿vale? bueno, listo. Muchas gracias por la clase, Alfonso. Y bueno, yo cualquier cosa, yo creo que este fin de semana lo voy a molestar. Dale, no es ninguna molestia. Ah, listo.